Hola, feliz día amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Y vamos a hablar de eso que está muy en tendencia entre la lucha con la obesidad y el sobrepeso, que son las moléculas agonistas de GLP-1, esa relación que existe, ese reto ideal que existe entre GLP-1 o los agonistas de GLP-1 y la nutrición. Teniendo, cosas importantes. Normalmente las moléculas que se tienden a usar para el combate o la lucha contra el sobrepeso son moléculas que están en tendencia, que se descubrieron para tratar básicamente la diabetes, para regular la glicemia, pero que tiene algunos efectos importantes. Hoy hablaremos de esa tendencia de salud, quizá una de las más grandes en los últimos tiempos, que son esos fármacos análogos de GLP-1, como digo, para la lucha contra la obesidad. Pero la pregunta clave acá es: ¿puedo perder peso? ¿Cómo perder ese peso? Y no solamente eso es lo esencial, sino cómo mantenerlo. Y hoy veremos cómo la ciencia está para el éxito, este éxito sea básicamente sostenible. Y hablo de esto. Esta nutrición sostenible tiene que ver con que esas moléculas nos permiten aumentar la saciedad, disminuir el apetito, enlentecer el vaciamiento gástrico, con lo cual te sientes lleno por mucho más tiempo, estimula la secreción de la síntesis de la insulina y disminuye la resistencia a esta insulina. Todo esto producen estas moléculas con solamente colocártela una o más veces a la semana. Normalmente los nombres comerciales o las moléculas que existen son liraglutide, semaglutide y tirzatapide. Los nombres comerciales, vamos a mencionarlos muy rápidamente porque saben que estamos en televisión, que ustedes bien conocen: Ozempic, Mounjaro y Saxenda. A ver, que esto no es magia, pero ciertamente estas hormonas pudiesen ayudarte para tratar de mantener una nutrición que sea sostenible, porque estos son los efectos que produce. Al final, el mecanismo es el mismo, es decir, como menos, bajo de peso, pero la regulación a nivel de las incretinas, la regulación de todo tu sistema neuroendocrino para la regulación de la glicemia te va a permitir estar saciado, tener un mejor control del apetito, con lo cual, por supuesto, no solamente comes menos, sino también comes mejor. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tienen que ver con esto? Vamos con la segunda lámina y el segundo punto acá, cuando me lo señale el ciudadano director. Estos medicamentos van a tener la capacidad de hacer dos trabajos. El primero es, obviamente, decir al cerebro que ya está satisfecho. Y el segundo es tratar de enlentecer ese vaciamiento gástrico, hacer que el estómago se vacíe muy, pero muy lentamente, con lo cual se reduce drásticamente el apetito. ¿Es una herramienta poderosa? Sí, pero como les decía hace un momento, no es magia. Entonces, repito, ¿qué hace? Hace que el estómago básicamente se vacíe lentamente y le dice al cerebro en qué momento está saciado. Entonces, por supuesto, hay menor sensación de hambre, terminas de comer menos, pero esa no es la solución. Vamos a ver la siguiente lámina para que lo tengamos allá. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener con esa pérdida de peso que sea abrupta? A ver, lo más importante, siempre en cualquier pérdida de peso nosotros tenemos que tener la referencia que para tener un estado nutricional armónico yo tengo que perder grasa, no tengo que perder músculo. Y eso es uno de los grandes desafíos de estas moléculas. ¿Por qué? Porque se tiende a perder un tejido muscular cuando no hay una ayuda dietoterapéutica, cuando no hay una correspondencia dietoterapéutica que conlleve al acompañamiento de la molécula. Por lo tanto, nosotros debemos saber que hay una pérdida de peso acelerada, pero que debemos evitar que se pierda músculo. Siempre debemos tener en cuenta que la armonía corporal es tener mucho más músculo que grasa. A ver, vamos con el siguiente punto para que podamos, evidentemente, ir avanzando y eso tengamos, de una u otra manera, tener un diagrama ideal de cuáles son las reglas de oro para nosotros poder sostener una nutrición que sea consona con este estilo de vida. Importante, doblar la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es ese pegamento, esa amalgama que te da la resistencia, la fuerza y el tono muscular. Entonces, por supuesto, si yo elevo mi consumo de proteínas, normalmente se consume entre 1.2 a 1.5, con el uso de esta molécula, dígale a su nutricionista, o usted debe estar claro que probablemente el consumo de proteínas se va a doblar o se va a duplicar. Entonces, por supuesto, importante, proteínas de alto valor biológico para el mantenimiento de esa masa muscular, de su resistencia, de su fuerza y de su tono. Lo otro, importante, hacer ejercicios de fuerza. ¿Para qué? Para que, evidentemente, una vez que ya haya consumido la proteína, esa estrategia nutricional de mantenimiento físico me permita sostener de alguna manera regulada, obviamente, todo lo que estoy comiendo. Entonces, con esto le doy el nutrimento y con esto trato de fijar. Y lo otro que es importante, no olvidar la fibra. ¿Por qué? Porque al tener un vaciamiento gástrico quizás un poco lento, los alimentos altos en fibra me pueden dar, obviamente, una regularidad intestinal para
que no me permita o no tenga yo con esto estreñimiento ni problemas digestivos. También tratar de consumir alimentos en una consistencia suave, tratar de que esos alimentos integrales te permita de una u otra manera tener saciedad, tener control de tu apetito y no con ello, por supuesto, producirte trastornos digestivos. Los trastornos digestivos ocurren cuando como cosas que son muy pesadas, comidas muy tórpidas, comidas, digamos, de alguna manera muy copiosas. Entonces, si voy manejando la fibra, la proteína y me permite tener un balance de lo que yo estoy haciendo, no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Cuál es el camino al mantenimiento? Para cerrar este punto importante, hablemos del mantenimiento con un medicamento que definitivamente no es una magia, es un puente básicamente entre un deseo y lo que yo tengo que hacer de manera sostenible para poder reprogramar, ¿qué? Para poder reprogramar nuestro cerebro en razón de una saciedad controlada, tratar de consumir más proteína, movernos más y saber que el tratamiento definitivamente no es magia si lo hacemos por sí solo, pero que nos va a permitir una pérdida de peso a mediano y largo plazo. Se estima que la pérdida de peso es entre el 26 y el 30% tras el uso de 6 meses de cualquiera de estas moléculas. Ahora, el hecho que esté de moda en las redes sociales y el hecho que todo el mundo lo use no significa que definitivamente sea lo indicado para ti. Probablemente necesitas perder peso de una manera tranquila, de una manera con una dieta que no te permita quizás exaltarte con el uso de cualquiera de estas moléculas, pero definitivamente estas moléculas llegaron para ayudarnos de alguna u otra manera. Mantén un estilo de vida saludable, mantén, por supuesto, muévete lo suficiente, bebe suficiente líquido, come en armonía, come un poco de todo. Importante en esto, ojo, que muchas veces se usa esta molécula y se confunde con otros métodos alimentarios, bien sea el ayuno intermitente, bien sea una dieta cetogénica, y no, obviamente, son cónsonos una cosa para la otra. ¿Por qué? Porque te va a permitir, de una u otra manera, tratar de alejarte de eso que tú deseas, que es una pérdida de peso saludable. ¿Son una solución? Sí. ¿Es toda la solución de todo el abanico? No, es una herramienta más de todo el abanico de posibilidades que existe para intentar controlar tu peso. Así que ya sabes, si vas a usar cualquiera de estas moléculas, que son los agonistas de GLP-1, semaglutide, liraglutide o tirsatapide, en cualquiera de sus nombres comerciales, trata de hacer un plan de alimentación que sea cónsono con ello para que tengas una pérdida de peso saludable y puedas hacer el mantenimiento del tratamiento, por supuesto, más llevadero para ti. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorra. Vamos a estar hablando de este tema y otros. Y este tema también va a quedar en el canal de YouTube de La Tisana GB, así como en la cuenta de la Casa Globovisión en vivo. Nos vemos en otra oportunidad. Feliz y bendecido día.